Muy buenos días, Edith Febles, ¿cómo te amanece? Excelente, muy buenos días, soy Chilora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y aquí iniciando esta jornada para los amigos que confían en nosotros para mantenerse al tanto de lo que sucede, sobre todo en la República Dominicana. De manera que un saludo a todos los que nos siguen a través de Telesistema Canal 11 en el territorio dominicano y desde cualquier lugar del mundo a través de YouTube en el día RD. Así que les deseamos un día lleno de satisfacciones para hoy. Bueno, muchos temas interesantes tenemos para el día de hoy. Pero vamos a comenzar por la salud. El ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, le pidió a los dominicanos completar el esquema de vacunación porque hoy estamos a 25, ¿verdad? Desde la semana que viene, a partir del día 31 de enero, se va a requerir la tarjeta de vacunación con mínimo 3 dosis para entrar a centros públicos y privados, para entrar en el transporte colectivo y todo eso. Se va a exigir que la gente tenga 3 vacunas puestas. Así que ya lo saben, vamos a escucharlo a él. Yo creo que es un llamado a seguir vacunándose con la tercera dosis para proteger la población. Como ustedes han visto, se mantiene, esta es la 5ª semana, y más o menos se mantiene ya la positividad inclinándose un poco a lo que teníamos inicialmente. Nosotros lo que queremos es que la gente no se confíe, porque la variante de este virus no sabemos si puede de nueva vez ocurrir otro cambio de mutación. Bueno, ahí está. Muchos estamos pasados de esas 3 dosis. Muchos tenemos 4. Y tranquilo que se siente uno, ¿verdad? Tú no tienes la 4 todavía. No, Edith, porque ¿verdad? estoy esperando los 6 meses, creo que son, ¿no? Exacto. para la 4ª. Me puse la 3ª mucho después de usted, Sí. porque por rango de edad usted iba primero, le tocó en el primer grupo. Mi grupo fue posterior, yo tengo la 3ª y el 6º mes, creo que es en marzo que me toca. Y decirle a la gente que nada más cómodo que pedir la certificación de vacunación. Uno entra a la página de Vacúnate RD y te mandan ese documento digital. Es comodísimo porque si se pierde la tarjeta, incluso no tiene que estar sacando fotos, y ahí sale toda la relación de cuando usted se ha vacunado. Excelente, o sea, pueden entrar y pedir su certificación de vacunación con su cédula y preferiblemente con la cartilla de vacunación que le anexa una fotografía. Es extraordinariamente cómodo. Así que a vacunarse todo el mundo. Usted sabe, Uchi, que hay una discusión en las redes sociales por el tema de AstraZeneca. Yo no sé si usted vio, incluso una declaración anoche, ya un poco tarde de la noche, de el portavoz de la Presidencia de la República, negando que el gobierno haya pedido sancionar o de alguna manera limitar una cuenta de una doctora, la doctora Yulisa Espaillat, que se estaba preguntando qué pasó con AstraZeneca. Ella hace una pregunta, que qué ha pasado con AstraZeneca, que por qué no figura en el plan de vacunación próximo. Y entonces esa cuenta, esa publicación fue restringida por Twitter. Ella recibió una notificación de Twitter que dice que esto ocurre, o que en su caso ocurre, se refiere cuando un actor oficial de algún país se queja, básicamente como que deja entender el texto, el que ella alude, que lo publicó, que es una situación de esta naturaleza. Entonces ella dice, el gobierno me ha restringido la cuenta. Y hubo todo un debate con eso y mucha gente comenzó a preguntar qué pasó con AstraZeneca y eso se convirtió ayer en la tendencia del día prácticamente con esa vacuna. Anoche entonces el portavoz de la presidencia dice, miren, este gobierno no censura a la gente, no hemos tomado ninguna determinación en ese sentido. Y el debate sigue, yo creo que sigue siendo tendencia a esta hora de la mañana.
Pero yo quería decir sobre eso, primero, bueno, Twitter se sanciona por muchísimos motivos, restringe, a veces de forma errónea, de forma equivocada, y uno de los temas de mayor sensibilidad para Twitter es el tema de la vacunación, todo lo que tiene que ver con COVID. Eso es así, incluso si cuentas falsas te están reportando, eso es un problema. Entonces, eso habría que determinar con Twitter mismo qué fue lo que pasó, y el gobierno, quizás el Ministerio Público, tiene las herramientas para eso. Ahí está DICAT y está el departamento que se encarga de esto dentro del Ministerio Público, especializado. Hay una procuraduría para eso, que tiene comunicación con los actores internacionales. O la misma doctora debería... Ella podría... Yo sí. supongo que el que tiene una cuenta tiene derecho, si los restringen, a preguntar por qué. Sí, lo que pasa es que no te abundan tanto. Estas plataformas internacionales no entran como en un diálogo, y eso es una de las quejas, a menos que tú seas, qué sé yo, Donald Trump, que van a explicarle largamente con comunicados, fíjese usted, a gente muy prominente o países. Ellos entran más fácilmente en un diálogo, pero a los ciudadanos, a nosotros mismos, a mí que me ocurre, es un poco más difícil. De todas maneras, ella podría estar solicitando, y pienso que también podría solicitarlo ante DICAT y ante la Procuraduría especializada para ver. Pero eso es un elemento. Ahora bien, su pregunta sigue siendo válida. La pregunta es: ¿qué pasó con AstraZeneca? A mí me parece que esa es una respuesta que el gobierno debió dar antes de ayer, o sea, hace rato. Desde que alguien pregunte, eso es muy simple, decir: miren, señores, lo que ha pasado con AstraZeneca es esto, porque genera cierta suspicacia. Y me parece también que los funcionarios públicos, todos, en sentido general, ha pasado ahora con Punta Catalina, cuando la gente formula preguntas, deben partir de una base fundamental cuando un ciudadano o quien sea formula una pregunta. Yo creo que lo que más tranquilidad le da y lo que más paz le da a cualquier funcionario público o a cualquier ente público es partir del criterio de que preguntar es un derecho de la gente. Claro. Cuando tú dices, preguntar es un derecho de la gente, ya tú sabes que tiene que responder. Entonces el problema no son las preguntas, sino la respuesta que usted da. Entonces, te pueden preguntar de todo. Siempre, si nos involucramos y decimos qué intención tiene esta persona para hacer esta pregunta, qué intención tiene este sector, qué intención tiene este partido, te involucras en un pleito que no es tu pleito. El pleito tuyo es dar las informaciones que a la gente atañe. Y tomar en cuenta también, sobre todo en las redes, y yo lo he visto mucho con Punta Catalina ahora, con algunos funcionarios y gente vinculada al gobierno, no necesariamente sus portavoces, pero con gente vinculada al gobierno, que responden como si estuvieran molestos cuando alguien le pregunta, como si estuvieran peleando con una persona en un patio. Y realmente, cuando uno responde, y responde en público, no le estás respondiendo a quien te formula la pregunta, le estás respondiendo al país que te está mirando. Es decir, la gente quiere saber, y la gente no sabe. Por ejemplo, la gente no sabe qué es un fideicomiso. Si tú le dices a un campesino, una gente del pueblo, ¿cuánto tú crees que pesa esto? Y le muestras una fundita de guandules. Ellos te dicen, eso tiene como 1,5 libras o como 1 libra. Por toda su vida han bregado con libras. Han pesado con libras y tienen el peso en la mano. Ustedes han oído decir de gente que tiene el peso en la mano. Bueno, pues sabe lo que es 1 libra. Y cuando tú le hablas de libra lo entiende más. Pero un fideicomiso, nadie está bregando con fideicomiso, a menos que no sea gente de sectores económicos. Son muy ricos. pocos los que lo entienden. Exacto. Entonces la gente no lo entiende. Entonces, cuando hay un problema, la gente lo que sabe, lo que escucha, dice, están cuestionando Punta Catalina, el gobierno hizo algo. Entonces la gente no tiene claro, fideicomiso, no sabe lo que es eso, pero básicamente entiende que ahí hay un majarete. Entonces, bueno, hay un majarete, algo se está moviendo que no está claro. Entonces, el gobierno tiene que empeñarse, y sobre todo en tiempos de redes sociales, en decirle a la gente, miren señores, lo que se ha hecho es esto, el fideicomiso es esto, en el lenguaje más sencillo, sin pique y sin molestia. Yo creo que eso puede ayudar hasta el presidente de la República, que en cierto modo cuando contestó lo del fideicomiso dijo, pero como esta gente no entiende, o sea, es como, tú no entiendes lo que es 1 libra de arroz. O sea, básicamente es eso. Entonces, sí, hasta el mismo presidente hace conciencia de eso, se le va a facilitar la vida. AstraZeneca, Uchilora, tengo entendido que le ha quedado mal al gobierno dominicano. Esa es una respuesta, o sea, podrían decir cuántas dosis han llegado. Nosotros no hemos recibido ni la mitad de las dosis de AstraZeneca que se tenían que recibir. La negociación con AstraZeneca se redujo. Eran 10 millones, ahora serán menos. Una parte de las que vinieron, cuando vinieron, que estaba en el plan de vacunación, a mí me consta porque hablando con gente de los puestos de vacunación, sobre todo de universidades, la gente iba a vacunarse y decía que no quería AstraZeneca. O sea, los dominicanos no querían AstraZeneca. Tomando en cuenta eso, tuvieron que
Todas se iban a la Pfizer y las AstraZeneca quedaban ahí. ¿Y qué estaba pasando? Las AstraZeneca estaban por vencerse. Y en virtud de que las que se habían recibido esa parte estaban por vencerse, el gobierno dominicano donó las que tenía. Eso fue lo que pasó. Todavía estamos pendientes de recibir una gran proporción de AstraZeneca, fueron muy pocas las que llegaron. Entonces, eso es muy fácil, decirle, ¿qué pasó con AstraZeneca? Tener a mano los datos y decir, miren señores, nosotros teníamos esta negociación, se ha reducido a esto, hemos recibido esto, se aplicaron esto y se donaron esta, entre otras cosas por la resistencia de la gente, y eso pasa. Yo no sé, como que una complejidad que no existe. Así es. Mira, ahora que tú mencionas lo del fideicomiso de Punta Catalina, hoy continuaremos haciendo entrevistas alrededor de ese tema. Hoy tenemos a Celso Marrancini, que es el presidente del comité técnico que va a dirigir el fideicomiso de Punta Catalina. Hay, parece que alguna crispación entre los críticos y los defensores. Nosotros estamos fuera de esa crispación, nosotros lo presentamos a los dos. Y a cada cual le hacemos las preguntas y cuestionamientos que nos parece que pueden contribuir a que la gente se haga una idea correcta del tema. Que por cierto, Edith, sí. Tú sabes, desde el gobierno pasado, a periodistas críticos nos tenían una campaña de difamación. Sí. Esa campaña ha continuado. A mí por lo menos no me preocupa. Todo el mundo sabe lo que están defendiendo o lo que están tratando de defender. Un régimen de corrupción y de impunidad organizado para eso. Bueno, pues dirán de todo. Realmente siempre he pensado que cuando te difaman, realmente el tipo de cosas que te dicen las creen solo aquellos a los que le interesa creerlo. Al que perdió una cojioca, por ejemplo. Entonces, a los perjudicados de sus propios hechos, porque han sido perjudicados por sus propios hechos. Entonces, uno no se pone a estar respondiendo, porque eso sería hacerle el juego a una campaña. Sobre todo cuentas falsas, sin nombres, sí, sin cara, sin rostro, porque usted da la cara. Sí, exactamente. Sí, usted da su cara. No, porque tú sabes que sí. Las redes sociales son maravillosas, sobre todo Twitter, para los cobardes. Ajá. Te ponen un nombre falso o un eslogan o algo. No hay máquinas para eso, y tapados detrás de eso te dicen de todo. Sí. Y te insultan y todo. Muy valientes ellos, ¿verdad? Al que da la cara con su nombre, su apellido y su retrato, ¿verdad? Ahora, entonces a eso no se le hace caso. Esa campaña de difamación, que las hacen los mismos a los que le decían cáiganle arriba, confesado por lo que hacían eso y que evidentemente lo siguen haciendo, a eso cáiganle arriba. Resulta que lo que dicen es que nosotros somos bocinas y ponen los contratos de publicidad de este programa, pero este programa no es de nosotros. Este programa no es mío, ni es de Edith, ni de Carolina. Nosotros aquí somos asalariados. Entonces, tratan así de compararnos con las bocinas de verdad. Pero, repito, ese tipo de cosas las creen aquellos a los que les interesa creerlo porque tienen un motivo para querer creerlo. Pero el colmo es que desarrollando una difamación, una campaña de difamación en contra de uno, entonces uno dice una cosa que a ellos les resulta agradable, entonces te citan y dicen, mira lo que dice fulano, que está criticando. La misma persona. Entonces, yo he hecho algunas críticas al contrato del fideicomiso, y gente del PLD está difundiéndola. Pero después de decir que uno es bocina, y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que ahora lo que uno dice es válido? Y la crítica que le hacía a ellos no lo eran.
Entonces, eso se deja correr. ¿Es una manipulación? Claro, no, porque eso nada más es cosa de sinvergüenza. Es decir, fulano es un tal y un cual. Mira, dijo algo que me conviene. Miren, lo dijo. Aquí está. Usted sabe, Uchi, que, bueno, primero yo he visto eso y son tiempos difíciles en el sentido de que cualquiera dice cualquier tontería y se inventa lo que sea, sobre todo, como usted dice, prevaleciéndose del anonimato. Y ahora mismo hay una creación espectacular de cuentas que no son reales. Entonces sí, se compran y se ponen una fotografía, e incluso han hecho uso de fotografías de gente fallecida y todo, o de gente que no existe. Eso pasa, pero uno tiene que tomar en cuenta varios factores, y uno de los factores que hay que tomar en cuenta siempre es que el porcentaje que está en redes sociales en eso es mínimo. A veces pensamos, la cabeza la ponen grande y piensan que manipulando todo eso, eso va a cambiar la suerte del mundo. Y realmente el mundo sigue girando afuera, mientras su mundo pequeño de redes. Es verdad que influye, es verdad que incide, pero si fueran por las redes sociales, aquí el presidente de la República fuera otro. No fuera quien es, porque porque las tendencias decían otra cosa, las tendencias en redes. O sea, la gente que se queda en las redes sociales, incluso para la clase política, es muy cómodo y a veces es muy tentador pensar que está gobernando en una red social que bueno, ya ganamos, te sale con una encuesta y ahí ganaste las elecciones. Pero la hora del voto es diferente, es hablar con la gente, es vivir con la gente, es saber lo que le pasa a la gente, es comunicarse con la gente. Y usted va y se para en un barrio, usted sale a un sector de Santo Domingo y mira, a ver, la gente no está en eso, la mayoría de la gente no está en eso. Entonces es un mundo un poco estúpido, yo creo. Es verdad, puedes crear tendencias, puedes informar, pero todo el mundo al final sabe y las cosas se caen por su propio peso. Y hemos entrado a este tema, Uchi, por el tema de la AstraZeneca, que bueno, hasta hay algunos periódicos hoy se preguntan, ¿qué pasó con la AstraZeneca? Yo creo que una de las mayores dificultades que confronta este gobierno es el tema de comunicar las cosas que incluso son claras. O sea, como les cuesta decir las cosas, como que tiene que pensarlo. Este es un tiempo rápido y hay que decir las cosas y hay que compartirlas. El tema de las vacunas, que es una cosa que nadie duda de su idoneidad y de su legitimidad. Ese es uno de los éxitos de esta administración. Podría estar los informes ahí disponibles. Y yo debo decir que también nos falla un poco en el sentido de que este es un tiempo donde se investiga poco. Hay una plataforma, existe una plataforma donde yo entré y ahí están todo lo que se ha pagado por la vacuna. No he tenido tiempo de fajarme a trabajar y a ponerlo todo así como en limpio. Voy a tratar de hacer eso, a ver si lo hago en estos días. Pero está todo con lo que paga con informe de la Contraloría General de la República. Eso no es ningún secreto. Debo decir que hemos recibido en el país menos de 1 millón de la dosis de AstraZeneca. Menos de 1 millón. Se contrataron 10 millones. Sí, exactamente. Y se ha recibido menos de 1 millón. Se puso una parte y una buena parte, una proporción importante hubo que darla a países que además de ser un gesto de colaboración, era que se nos iban a vencer. La gente llegaba a los puestos de vacunación y no me dejan mentir, pueden decirlo, y decían, yo no quiero AstraZeneca, porque decían que se había muerto no sé quién, y comenzó, y la gente escogía, yo quiero Pfizer, yo quiero Pfizer, yo quiero Pfizer. Y entonces hubo problema con la AstraZeneca. En virtud de que se ha retrasado la entrega de AstraZeneca a la República Dominicana, una renegociación. Esa renegociación ha hecho que se reduzca a lo que el gobierno pagó, que incluye lo que pagó el sector privado, que hizo un aporte relevante. Los bancos. ¿Perdón? Los bancos. Sí, hicieron un aporte. Ellos pagaron, déjame recordarlo a ver, ellos pagaron 8 millones de los 24 millones que se iban a pagar. De dólares, ¿no? De dólares. 8 millones lo pagó el sector privado. Entonces, la verdad es que hemos recibido menos de 1 millón. Entonces la gente pregunta, ¿por qué no está la AstraZeneca? Que era la pregunta que hacía la doctora y había que responder. ¿Por qué no está la AstraZeneca en el plan de vacunación? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué solo llega a 1 billón? ¿Por qué hubo que renegociar? Eso es simple. Que esa doctora, como cualquier otro ciudadano, ha hecho una pregunta a la que tiene todo el derecho de hacerla. Y es responderlo. Y lo correcto es que le respondan, que le digan, que le den una respuesta. Esa es la realidad. Demos la bienvenida, nuestro saludo, que ya está hace un ratito acá, a Carolina Santana. Buenos días, Carolina. Nos retardábamos contigo. No pasa nada. Buenos días, Edith, y buenos días, don Uchi.
Hablando precisamente del tema de las preguntas, yo creo también que vale resaltar por qué es que sobre ese tipo de asuntos la gente tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a preguntar porque así sea en parte se pagó con fondos públicos. Tiene derecho a preguntar porque se trata de un plan nacional de vacunación que tiene que ver con la salud pública. Tiene derecho a preguntar porque se trata de la efectividad de una política pública. Tiene derecho a preguntar porque se han tomado, por ejemplo, préstamos para subsanar todo el tema de COVID, aprobados por el Congreso y demás. Entonces, definitivamente, son cosas que atañen a cualquier ciudadano, no solo de manera individual, sino además de manera colectiva. Entonces, definitivamente yo suscribo plenamente lo que decía Edith hace un minutito. Tiene derecho a preguntar, pero además hay un deber de respuesta, que al final es bastante sencillo, simple. Sí, sencillo, decir la verdad, lo que le habría pasado quizás a cualquier otro país en un proceso como este. La verdad es que apena tener que desembolsar, como le apenaría a cualquier persona, a cualquier individuo, tener que desembolsar un pago y que el suplidor o la parte contratada, que en este caso es AstraZeneca, no cumpla con los plazos o no cumpla con las cantidades, definitivamente. Y obviamente eso debió haber generado una renegociación, ese sí. incumplimiento. Y lo hubo. Pero así sea una información que es, hablando claramente, que da pique tener que dar porque implica el incumplimiento de la otra parte, darle una mala noticia quizás a la gente porque la otra parte no cumplió a pesar de los esfuerzos quizás del gobierno que se han dejado ver en el plan de vacunación, que ha sido amplio y definitivamente exitoso, hay que reconocérselo. Es una información que simplemente diciendo la verdad se resuelve porque la gente eso lo entiende. Tú sabes que el contrato original de la vacunación, de las vacunas de AstraZeneca, era de 30 millones de dólares. A raíz de esta situación de que ellos han tenido retraso y es la vacuna que ha llegado al país con fecha de vencimiento más próxima del millón que ellos mandaron, se redujo a 24 millones, que fueron los que ya se habían pagado. De esos 24 millones, 8 millones lo pagó el sector privado. Recibimos menos de 1 millón de vacunas, se aplicaron una buena parte y las otras se donaron a países de Centroamérica, creo que 2 países, Guatemala y no sé si Honduras, y se dijo que había 100,000 que se le querían donar a Haití y que no lo habría aceptado. Esa es la situación. Entonces, estamos pendientes de recibir las vacunas de AstraZeneca, las que ya se le han pagado. Eso es. Y eso a mí me parece que es una cosa bastante fácil, con una información idónea y rápida, para que la gente sepa. No tendría que ser distinto o generar más problemas. Uchilora. Sí, por otro lado, y hablando de la pandemia, el señor Ghebreyesus, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, dijo que vamos a seguir viviendo con el COVID-19 en el futuro próximo, que nos habituemos. Dice que no va a desaparecer a corto plazo el COVID-19 y que el mundo tendrá que convivir con él. Bueno, lo que hay que hacer es vacunarse, protegerse. Vamos a ver esta nota. Así lo ha informado el personal de distintas farmacias, quienes expresaron que casi todos los clientes piden algún tipo de orientación a la hora de obtener la prueba. La mayoría de personas siempre sí piden la prescripción o mayormente sí le piden opiniones a uno, porque no todo el mundo, o sea, casi nunca saben cómo usarla. Las ventas continúan a buen ritmo. Desde que el pasado jueves algunas de las principales farmacéuticas del país comenzaran la comercialización de la prueba de antígeno o prueba rápida, la única que se comercializa en farmacias hasta el momento. La gente la pide tanto vía domicilio como presencial. Y sí, ellos se llevan del listado, como dice. La prueba se vende sin ningún tipo de indicación médica, lo cual continúa preocupando a algunos ciudadanos que lo consideran incorrecto. Para mí no está bien, porque ¿qué beneficio tiene eso así sin ninguna indicación? Para realizarse el test COVID en casa, la persona debe introducirse el hisopo en una cavidad nasal, luego sacarlo e introducirlo en el envase estéril con la solución, taparlo y dejarlo durante 10 minutos,
Transcurrido ese tiempo, luego vierte parte de la solución en la plaquita en la que aparecerá una rayita color rojo. 2 rayas es positivo, una negativo. Este medio probó una de las pruebas y pudo confirmar su funcionabilidad. En algunas farmacias como la GBC y Asil, esta tiene un costo de unos 312 pesos. Se le despacha la cantidad que el cliente pida. De acuerdo a declaraciones anteriores de la directora ejecutiva de Farmacias Unidas, Scarlett Sánchez, las pruebas no están de manera masiva en todas las farmacias debido a que aún se están contactando suplidores. Para Telenoticias, Paola Mateo. Bien, esto se refiere, ¿verdad?, a la venta de las pruebas de antígenos en las farmacias, que mucha gente no lo entiende, a pesar de que viene con la explicación de cómo usarla. Eso es el tipo de tema para lo cual un gobierno debe hacer propaganda, debe hacer publicidad. La publicidad legítima que puede hacer un gobierno es eso, una campaña de vacunación, en este caso, una campaña con un instructivo diciéndole a la gente cómo hacer la prueba de antígeno. Eso debería estar en el aire ya. Y debería estar en todos los periódicos, con ilustraciones, con dibujos o fotos, que la gente vea cómo es que se hace. Y una lista simple de pasos, hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Y ponerlo en la radio, en la televisión. Para eso se justifica una campaña de publicidad de un gobierno. Uchi, usted recordará, y Carolina, que nosotros entrevistamos aquí a la presidenta de la asociación que agrupa las farmacias del país. Una vez se decidió, cuando el gobierno anunció que había decidido vender las pruebas en las farmacias, le entrevistamos. ¿Qué nos dijo ella? Ella dijo que el ministro de Salud Pública se acercó al órgano que agrupa las farmacias y que le planteó la posibilidad incluso de que el gobierno llegara a algún tipo de negociación y hasta suministrar algunas de las pruebas, y que el interés era que el ciudadano tuviese el mayor ahorro posible y que se iba a establecer un protocolo de las actuaciones de las farmacias en este sentido. Tengo entendido que la semana pasada se realizaron varias reuniones, incluso esta semana, a principio de semana, o sea, entre hoy, mañana miércoles, debería llegarse a un consenso de la forma en que se iba a aplicar las pruebas de antígenos en la farmacia del país. Si nosotros miramos la experiencia de España es que la farmacia no solo la venden, sino que la farmacia la aplican. Y para eso el Ministerio de Salud de España le dio un proceso digamos, de entrenamiento a un personal básico. Nosotros tenemos el problema de que en las farmacias cualquiera vende medicamentos. En España son farmacéuticos, pero bueno, habría que ver cuál es el arreglo, si van enfermeras o cómo, pero hay un control del Estado sobre la forma en que se distribuyen y se aplican estas pruebas. En Estados Unidos está la experiencia de que te la mandan a tu casa, incluso, pero tiene otros fines. Entonces sería bueno que el gobierno definiese para que pudiese tener un sentido de que ese documento que yo di positiva tenga validez, que tal farmacia me lo expide y yo puedo ir con ese documento a mi trabajo y decir, mira, tengo COVID. Es diferente, yo no puedo aparecer con una cosa que di positivo, que me la hice en mi casa, que quizás vendí o es de otra gente. Entonces tiene que ser un tercero fiable. Entonces sería bueno que el Ministerio de Salud, y otra vez volvemos al tema de la comunicación, aclare y diga cuál va a ser el protocolo, porque lo que estamos mirando ahora y decirle a la gente es una especie de ensayo. A mí me encanta la idea de que la gente tenga acceso a las pruebas de antígenos. Claro. Pero evidentemente esto tiene que tener una intervención de la autoridad en el sentido de hacerlo con algún tipo de protocolo, como dijeron los representantes de las farmacias. ¿Qué ha pasado con ese protocolo? Se supone que ahora terminaba. Sería bueno que lo digan y nosotros aquí mismo podemos contactar nueva vez a ver, Huichilora y Carolina, qué se ha definido. Así es. Mira, lo de la prueba de antígenos en las farmacias resuelve un problema importante, porque era que estaban cobrando 2,000 pesos en los laboratorios y esta prueba cuesta 300 y pico de pesos. De manera que resuelve un problema importante, pero tiene que resolver otro, y es la validez que pueda tener esa prueba para los fines que tú has señalado, como por ejemplo que
sirva como un documento para justificar ante tu empresa que tú no puedes ir a trabajar porque tienes COVID. Pero no hay que inventar la fórmula del agua tibia para eso. Es que eso se hace. Me estaba diciendo mi hija Diana, que está en Canadá, que a su casa le mandan pruebas de antígeno. A la casa le llegan por el correo para que la gente se haga la prueba. Y que todo el mundo la hace y eso se acepta en todas partes. Entonces, si se puede hacer en otro lugar, aquí se puede hacer también. Vamos a ponernos las pilas para resolver eso. Bueno, tenemos muchos otros temas de primera importancia, así que vamos a hacer la pausa. Les recordamos que hoy tenemos como invitado a nuestro espacio estelar a Celso Marrancini, que es el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Punta Catalina. Con él hablaremos acerca de muchas cosas que la gente no sabe y quiere saber, o que ya sabe y no entiende, y nosotros tenemos varios cuestionamientos también que hacer. Así que no se pierdan esa entrevista. Regresamos en un momento.